¿La prediabetes se cura? En realidad, la prediabetes se revierte. ¿Y cómo puedes revertirla? Diabenor la revierte. Diabenor te ayuda a restaurar la sensibilidad a la insulina y con esto evitar que te diagnostiquen diabetes tipo 2. Diabenor te cuida. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy María Rosa Escobar. Bienvenidos a una edición más de Los Investigadores Médicos. Y como siempre me acompaña el doctor Jacobo Aguilar. Doctor, ¿cómo está? En este programa hablaremos de algo muy importante, que es la prediabetes y la diabetes. Pero explícanos por qué es importante ampliar este tema. María Rosa, qué gusto estar contigo de nuevo llevando toda esta información. La importancia de hablar de prediabetes es que tiene un incremento severo. Es cada vez más prevalente, más frecuente en la población. Si tenemos 430 millones de diabéticos, la prediabetes puede estar duplicado a ese número. Guatemala tiene alta incidencia. Se cree que el 45% de la población guatemalteca está en prediabetes. Hay cifras más altas dependiendo de la región. Así que lo importante de hablar de prediabetes es que es susceptible de detectarse y de tratarse con tratamiento y fórmulas simples. Cambio de hábitos alimenticios, seguimiento del médico y un producto resultado del estudio de la investigación de innovación biomolecular que se llama Diabenor, que es fácil de tomar, que no produce efectos adversos y que mejora la condición general y la condición del páncreas de las personas que lo requieren. Así es una opción importante porque tiene que ver también con la calidad de vida del paciente. Pero, doctor, hablemos un poco de cómo ha afectado el incremento de esta enfermedad en la calidad de vida de los guatemaltecos. Es tremendo, María Rosa, porque yo diría que casi cualquier condición que una persona tenga lo afecta en su calidad de vida. Pero fíjate que diabetes es tremenda, es la enfermedad que solapa casi cualquier otra. El incremento es tal que es muy serio, es más que tener el azúcar elevada. Puede dañar el cerebro y causa derrames cerebrales. Puede dañar la vista y causa desprendimiento de la retina y ceguera. En el corazón produce infarto del miocardio, produce muerte súbita. La diabetes, como enfermedad que tiene que ver con el sistema vascular que llega al corazón, afecta a los riñones. Cuando uno ve gente con insuficiencia renal que están sometidos a diálisis, ya no hacen casi absolutamente nada de vida activa y daña todo lo que es el sistema neurovascular periférico, da neuropatía. La gente siente pinchazos, siente adormecimientos, desarrolla pie diabético, gangrena, es la causa más alta de amputación. Todos los días hay personas en el mundo que están siendo amputadas por tener un problema de diabetes. Imagínate el deterioro de calidad de vida. Así es sumamente preocupante. Justamente por eso en los próximos minutos estaremos sabiendo muchos detalles acerca de la prediabetes, también de la diabetes, algunos riesgos que debemos tomar en cuenta y por supuesto estaremos hablando de Diabenor, cómo puede ayudarnos en nuestra vida. Comenzamos. Según la OMS, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia o aumento del azúcar en la sangre, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nerviosos y los vasos sanguíneos. Según la OMS, la diabetes afecta a 1 de cada 11 personas, siendo esta una enfermedad crónica irreversible. Sin embargo, antes de que todo esto suceda, nuestro cuerpo nos da una peligrosa luz roja, llamada prediabetes. Significa que sus niveles de glucosa en la sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para diagnosticarlo con diabetes. Con el tiempo, demasiada glucosa en su sangre puede dañar su cuerpo.
Si usted tiene prediabetes, tiene más posibilidades de sufrir de diabetes tipo 2, enfermedades del corazón y derrame cerebral. Y por eso es de suma importancia conocer todos los detalles sobre esta enfermedad. Hablamos de la prediabetes. Comenzamos entonces. Quiero darle la bienvenida al doctor Víctor Castañeda. Él es diabetólogo y por supuesto platicamos también con el doctor Jacobo Aguilar. Doctor, bienvenido a los investigadores médicos. A ustedes, gracias por la invitación. Voy a empezar, doctor Aguilar, con una pregunta muy sencilla. Explíquenos qué es la prediabetes. La prediabetes, María Rosa, tiene una definición por fortuna simple y concreta. Es el estado que precede al aparecimiento de la diabetes tipo 2 y es de mucha importancia porque tiene un incremento severo, un factor epidemiológico importantísimo y está siendo cada vez más frecuente en la población y es susceptible de detectarse, de tratarse con métodos que no son muy complicados, de los cuales platicaremos. Así es justamente, esa pregunta la que tengo hacia el doctor Castañeda. ¿Cómo se diagnostica la prediabetes? Sí, pues obviamente al decir que es el estado previo a la diabetes, nosotros tenemos muy fácil hacer el diagnóstico porque se hace de manera bioquímica, o sea, con pruebas de laboratorio. Uno se hace una glucosa en ayuno y si esta está por encima de 100, pero debajo de 126, es el estado alterado. Y luego de comer, no importa cuánto ni a qué hora, si uno está por encima de 140 pero debajo de 200, también es ya un estado de azúcar alterada. Entonces tenemos dos diferentes entidades, azúcar en ayuno alterado e intolerancia a los carbohidratos. ¿Puede en una misma persona presentarse los dos? Obviamente es mucho mayor el riesgo, o puede estar uno u otro. Doctor, platiquemos, doctor Aguilar, ¿cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Los factores de riesgo son importantísimos porque atañen casi a una buena cantidad de enfermedades que se establecen y que son complicadas. Uno de ellos tiene que ver con estilos de vida inadecuados como sedentarismo, no hacer ejercicio, malos hábitos alimenticios, comida chatarra, comida grasosa, malos hábitos conductuales que incluyen tabaquismo, alcohol, y hay un factor muy importante que es sobrepeso y obesidad. Personas que tienen un problema que se llama obesidad central, que tienen circunferencia abdominal, que tienen acúmulo de grasa en el abdomen, tienen más propensión a el problema de prediabetes, diabetes y síndrome metabólico es algo que lo incluye. Cuando uno habla de síndrome metabólico es importante que el auditorio sepa que hay una condición en la que se empieza a elevar el azúcar, se empiezan a elevar los triglicéridos, el buen colesterol se baja, empiezan a subirse los niveles de presión arterial y la circunferencia abdominal también se incrementa. Las personas que tienen uno o más, aunque casi siempre coinciden de estas condiciones, pueden altamente desarrollar diabetes. Otro factor importante es diabetes gestacional, gente que durante el embarazo ha tenido niveles de glicemia alto, síndrome de ovarios poliquísticos y el trabajo nocturno que altera el ciclo circadiano, y eso es importante para toda la gente que tiene este tipo de actividad a poner atención porque tienen más propensión a. Doctor Castañeda, ¿qué síntomas puede presentarse en una prediabetes? Mire, el problema es que aún cuando una persona ya desarrolla diabetes, el 50% puede estar asintomático. Entonces, si nos ponemos en el caso de la prediabetes, los síntomas todavía son mucho menores, pero de que los hay, los puede haber. Puede haber neuropatía, o sea, que son las molestias que la gente usualmente percibe en las manos o los pies. Puede haber algo de proteínas en la orina que se detecta de pura casualidad, pero lo más usual es no tener síntomas. Lo que nosotros como médicos hacemos es encontrar signos que son hallazgos, como los que mencionaba el doctor. Encontramos algunos hallazgos que sugieren un estado prediabético como una cuestión que se llama acantosis nígricas, que es un oscurecimiento en los pliegues de la piel. Usualmente se miran en la nuca, en los codos, en las rodillas, todas estas áreas de pliegues que también están relacionadas al sobrepeso y obesidad, que no es un síntoma, pero son hallazgos que van en el estado prediabético como usual. Y por supuesto también se da, me imagino, durante la charla, esa comunicación que se tiene médico-paciente para detectar estos factores de riesgo y llegar ya a un diagnóstico. Ahora bien,
¿cuál sería el diagnóstico que puede llevar ya a una prediabetes, doctor? ¿Cómo se diagnostica? Sí, es al final es una cantidad de signos y síntomas que nosotros vamos agrupando para poder encasillar a una persona en el estado prediabético, pero la definición real es una definición bioquímica, es una definición de laboratorio y las guías nos sugiere utilizar los niveles de glucosa que mencionamos antes. Esa es la definición estricta. Todo lo demás son factores concomitantes, pero la definición es bioquímica, glucosa hecha por un laboratorio o con un aparatito de los que se llaman glucómetros. ¿Y nosotros deberíamos de tener en algún momento más controles de sangre para poder determinar esto? ¿O cómo se podría llegar a prevenir también? Definitivamente, eso es de trascendencia y el problema es que no tenemos cultura de consultar, no tenemos cultura de irnos a hacer estudios de laboratorio. No es difícil, no es costoso, cualquiera tiene un aparatito, las farmacias tienen aparatitos para medirse, muchas veces cuestan unos pocos quetzales, pero aunque no está en la literatura, en nuestra experiencia de años, lo que pasa es que la gente tiene miedo y nos dice es que yo no me quise hacer ningún control por miedo a algo que me fuera a salir alterado. Es complicado, doctor Aguilar. Cuando usted nos platicaba justamente de los factores de riesgo, hablábamos con el doctor Castañeda también de cómo finalmente se llega a diagnosticar. Hablemos un poco de los números. Cuéntenos usted un poco cuáles son las cifras sobre esta enfermedad en Guatemala. Es interesante, María Rosa, porque por fortuna, a pesar de que hablamos de que en Guatemala hay subregistros, ya los hay en relación a este problema de la prediabetes y de la diabetes. Se cree que un 45% de la población está en ese riesgo latente de prediabetes, que un 19% de la población ya tiene diabetes. Se habla de que 6 de cada 10 guatemaltecos pueden desarrollar diabetes. Y hay regiones en Villanueva, el doctor Castañeda tiene unas cifras muy interesantes también, en las que la prevalencia se ha incrementado. Hay un estudio de tesis de la Universidad de San Carlos que hizo un estudio sobre un número y un grupo determinado de personas. Y ellos encontraron que el 45% de esa población tenían ya signos y síntomas que los colocaban en prediabéticos, futuros diabéticos, si no hay las medidas adecuadas para prevenir y para contrarrestar. Hablamos de esos números, doctor, solamente en adultos o podría presentarse estos signos de prediabetes también en niños. El problema, María Rosa, es que una de las condiciones para el desarrollo de eso es la obesidad en el grupo de lactantes y niños, y esa va en un incremento tremendo. Y yo sé probablemente que tú en tu práctica ya ven diabetes mellitus tipo 2, que es de adultos, en niños y adolescentes. Cada vez eso preocupa mucho, cómo esta condición está siendo prevalente y frecuente en niños y adolescentes. Por supuesto, y sobre todo las mamás, hay que poner mucha atención también en qué momento tenemos que empezar ya a consultar esto con el pediatra. Doctor, cuéntenos un poco acerca de los números o cifras que usted sabe acerca de la prediabetes. Sí, en efecto son bastante preocupantes. Lo que nosotros tenemos que partir es que ya per se, como latinoamericanos, nuestro riesgo es marcado. Estamos clasificados como de alto riesgo, o sea, cualquier adulto de 18 años, solo por el hecho de ser latinoamericano, ya amerita un control y chequeo médico en este sentido. Entonces, si partimos de ahí y los datos, que son algo preocupantes, nos sugieren desde el año más o menos 2005, que son los primeros datos fuertes que tenemos, en esta población de Villanueva, con más de 1,000 personas en este estudio bien llevado, avalado por la Organización Panamericana de la Salud, nosotros en ese estudio se encontró que el 96% de los encuestados tenía alteración en las cifras de índice de cintura-cadera. Si lo queremos decir en buen chapín, quiere decir que tenían la pancita más prominente de lo que debieran. Y eso, aunque parezca un poco difícil, es un factor de riesgo tremendo para aumentar o alterar los niveles de glucosa. De eso les estamos hablando el 96%.
el más o menos 60% tienen alterado el índice de masa corporal, que es lo que se utiliza mundialmente para clasificar a la gente en sobrepeso o en sus grados de obesidad. Y el 25% ya tiene alteración de glucosa. Y el 8.4% más o menos ya eran personas con diabetes. Esto, si lo traducimos a números, que todavía no tenemos las estadísticas nacionales de cuántos somos los que habitamos el país, encasilla más o menos en 1.250.000 a 1,5 millones. Y recuerden que estamos hablando de el 2005. Ahora, tenemos datos poblacionales en Sololá, en Atitlán, del 2018, más o menos 400 personas, y no es diferente, es más, todo lo contrario. Ahí el promedio de los evaluados, absolutamente todos, el 100%, tenían un índice de masa corporal alterado, más o menos 26. Eso los encasilla en sobrepeso. Y eso solo es para las personas que no tenían diabetes. Las personas con prediabetes, que es lo que más estamos ahondando, subía como a 27 el índice de masa. Y las personas con diabetes tenían 28 de promedio de índice de masa. O sea, no había nadie que se salvara de sobrepeso o niveles más altos en este caso. Y las cifras de diabetes, recuérdense, 2005 para 2018 no han bajado. Estamos hablando más o menos casi del 14% de personas encontradas con diabetes, casi el doble de lo del 2005. Entonces, dense ustedes cuenta que esto es mucho más alarmante de lo que cualquiera pudiera pensar. Sumamente alarmante, doctor. Y también hablamos de algo que es silencioso, que puede empezar a afectar al ser humano de una forma silenciosa, doctor Aguilar, y por eso la importancia de verdad de poder platicar con todos ustedes de estos factores, de estos riesgos, también de estos números. Claro, por eso es que en innovación biomolecular, aunado a todo este gran grupo de especialistas que hacemos todos medicina integrativa, exponemos estos temas. Hoy día se dice que así como uno le toma la presión a alguien, el peso, en fin, el sexto signo vital es en la clínica tener un glucómetro y que la persona que llega tenga una idea de cómo está su azúcar, ¿verdad? Ya es algo vital e importante, dada la prevalencia, la incidencia y el número tan alarmante que hay. Así es, doctor, muchas gracias. Doctor Víctor Castañeda, diabetólogo, muchas gracias por acompañarnos en Los Investigadores Médicos y gracias también por toda esta información. Un placer. A todos ustedes, no se muevan, seguimos con más. Dato importante. 9 de cada 10 personas con prediabetes no saben que la tienen. La prediabetes es una afección grave en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero todavía no tan altos como para diagnosticar la diabetes. Aunque las personas con prediabetes ya tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, todavía no tienen que manejar los graves problemas de salud que conlleva la diabetes. Hasta un 30% de las personas con prediabetes que no realizan cambios saludables en su estilo de vida desarrollan diabetes tipo 2 en un periodo de 5 años. Hoy en nuestro tip de salud vamos a recordar los síntomas de la prediabetes. Tip de salud. Aunque mencionar prediabetes puede ser impactante, la gran ventaja de esta etapa es que puede revertirse si se toman las medidas adecuadas. Para saber si alguien se encuentra en la antesala a la diabetes, es importante conocer sus síntomas. Sed excesiva. El cuerpo hace un esfuerzo muy grande para equilibrar los niveles de azúcar. En otras palabras, busca eliminar el azúcar excedente a través de la orina. El eliminarla de esa manera provoca deshidratación y, por lo tanto, una mayor necesidad de consumir líquidos. Orina frecuente. La orina constante está relacionada con el punto anterior. Es un círculo en el que el cuerpo trata de eliminar lo que no necesita, pero al mismo tiempo comienza a eliminar el exceso de agua que está recibiendo. Visión borrosa. Los niveles altos de azúcar en sangre afectan los vasos sanguíneos. Estos incluyen también los de la vista. Estas alteraciones de glucosa provocan que los ojos no puedan enfocar correctamente. Heridas que tardan en sanar. Quizá para algunos parezca normal tener pequeñas heridas o raspones. Sin embargo, cuando existe prediabetes, la circulación de la sangre se retrasa. Esto tiene como resultado que pequeños moretones, raspones o cortes tarden mucho más en sanar. Fatiga. El cuerpo usa el azúcar como combustible. Cuando existe una resistencia a la insulina, el organismo no convierte la glucosa en energía como lo haría normalmente.
Como consecuencia, hay mayor fatiga y cansancio. Piel oscura. Los niveles altos de glucosa producen acantosis pigmentaria. Esto significa que la reproducción de las células en la piel se acelera. El resultado es que parte del cuerpo, como el cuello, los codos o los pliegues en los brazos, se oscurecen. Más hambre. El hambre excesiva también es una respuesta del cuerpo para compensar todo el esfuerzo que hace para mantener los niveles de azúcar adecuados, pero no es normal. Vamos a una pausa, los investigadores médicos. Al regresar conoceremos más acerca de la diabetes. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿La prediabetes se cura? En realidad, la prediabetes puede revertirse. ¿Cómo puedes revertirla? Diabenor puede revertirla. Diabenor puede ayudarte a proteger el páncreas de la oxidación de lípidos, activando la producción de insulina de forma natural o evitando la resistencia a la misma. Evita ser diagnosticado con diabetes tipo 2. Diabenor te cuida.